Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los televidentes, en especial a usted, a la doctora Magnolia Peralta. Hoy vamos a hablar sobre un tema de endodoncia, de la materia de endodoncia, sobre las técnicas de instrumentación como la mixta, la vertical y la lateral. Vamos a empezar con la técnica de instrumentación mixta. Qué bien. La conformación del producto nos dice que se desarrolla en 3 etapas. En la primera se hace la preparación del tercio cervical, en la segunda la preparación del tercio apical y en la tercera la conformación del tercio medio. Para facilitar la comprobación de esta técnica, en el tercio cervical es donde se trabaja con las fresas de Gates-Glidden. En el tercio medio es la unión del tercio coronario con el apical, y en el tercio apical los últimos milímetros son los que se trabajan, con más delicadeza, ¿sí? En la primera etapa, que es en la preparación del tercio coronal, primero se debe dar inicio siempre y sin ninguna excusa con el análisis radiográfico para poder evidenciar y establecer lo que viene siendo número de conductos, curvatura, o sea, a cuántos milímetros está, variaciones de forma, el grosor, zonas de riesgo, la conductometría aparente y la comprobación del exceso sin interferencias, y que también esté el realizado en línea recta en relación al conducto radicular. Es importante saber que para esta técnica se trabaja con técnica de fuerza balanceada. Antes de ingresar cualquier instrumento se utiliza la lima número 10 para la realización del conductometría real, o lima de pasaje, bueno, puede ser 10 o 15. Después de esto comprobaremos el calibre de una Gates-Glidden, lo que se le llama calibración visual del instrumento. Las Gates-Glidden entran y salen, se centralizan, accionamos no se pincelea. En caso de que las gates no entren en el conducto, se saca la lima de pasaje, se coloca agarramos la lima, se coloca el tope de hule, como esto. Después de la primera etapa se toma una radiografía. Nos dice que después de la primera etapa se debe tomar radiografía porque se pudo haber modificado. Tenemos que aplanar el conducto para evitar lo que vienen siendo las patas de pollo, ¿sí? Para realizar el acceso cervical, lo usual es iniciar con una fresa Gates-Glidden adecuada, por lo general 4 o 3. Si es un conducto amplio es 4, si es un conducto grueso es 3. Los movimientos, como se mencionó antes, es de entrada y salida sin hacer presión lateral. Entre paso de fresas Gates y Gates, utilizamos una lima de calibre pequeño para realizar la conductometría real y así asegurar la permeabilidad del conducto, enseguida por una irrigación de hipoclorito de sodio equivalente a 2 mililitros. Se trabaja con las Gates-Glidden hasta el inicio de la curvatura aproximada, que sería igual a la longitud aparente de la radiografía. Debería de ser menos de 5 milímetros, dependiendo dónde inicia la curvatura. Se realiza la conductometría final ajustando una lima maestra inicial. Se toma radiografía de nuevo para comprobar la longitud total y se establece a 1.5 milímetros del ápice radiográfico según el caso, y se le denomina esto conductometría final. Bueno, aquí estas serían las fresas Gates-Glidden, ¿sí? En físico pues no las tengo, pero simularemos que vamos a trabajar con esta, ¿sí? O sea, vamos a trabajar un diente central superior. El movimiento que nos dice que no es de pincelado, solamente se entra y sale, ¿sí? O sea, puede ser
sonidos, bueno, con la pieza, lo vamos a hacer con una pieza que vamos a hacer este movimiento, entrada y salida, entrada y salida. Aquí tenemos lo que es pues, bueno, aquí tenemos el conducto, ¿sí? Aquí está el conducto y está la cavidad, ¿sí? Entonces el movimiento solamente es hacer entrada y salida, sin recargar en las paredes laterales, ¿sí? Bueno, vamos a proseguir. Para la preparación del tercio apical va a ser la realización del stop apical. Después de realizado lo anterior, se elige la lima de pasaje. El calibre tiene que coordinar con el calibre del conducto y con el canal, inundado con la solución irrigante. Se hace de movimiento de horario, antihorario, horario anterior, para lograr lo que es la configuración del nivel apical circular. Posteriormente vamos a introducir una lima que llegue al límite radiográfico, pues una lima número 15. Se establecerá el inicio del stop apical, que será el ajuste de una lima a 1.5 milímetros menos de la longitud del índice radiográfico. Es importante irrigar en cada cambio de lima, ¿sí? En la realización del stop apical se necesita conocer la longitud de trabajo, la longitud de trabajo, al igual que la longitud del tratamiento de colorimetría, y así también conocer el número de instrumentos a utilizar. Bueno, en la tercera etapa, que es la preparación del tercio medio, una vez realizado el stop apical y establecida a la lima maestra final, iniciaremos la preparación del tercio medio del conducto con una técnica de retroceso. Esta técnica de retroceso consta de que por cada instrumento de mayor calibre que utilicemos para el retroceso se disminuye 1 milímetro de longitud hasta unir nuestra preparación del tercio cervical con el tercio apical de forma gradual y uniforme. Debemos de tener en cuenta que debemos recapitular entre cada paso de lima. Eso quiere decir, bueno, la lima apical muestra la longitud que la lima apical a la longitud de trabajo. Esta irrigación nos va a permitir que no perdamos nuestra longitud de trabajo. También se sugiere que se utilice la lima de pasaje a la longitud radiográfica. En esta técnica de instrumentación mixta, con esta técnica los objetivos mecánicos se van cumpliendo y se van logrando con una forma cónica en todos los planos, sin desgarrar o bloquear el foramen bonal apical. Pero al igual que se logrará la permanencia del conducto con su posición tridimensional. Existen algunos errores en la preparación del conducto radicular. Las causas bien pueden ser estrés, fatiga del instrumento, desdoblamiento precurvado o presión excesiva sobre el instrumento, o igual la selección inadecuada del instrumento, falta de irrigación,
corrosión por químicos, igual también. Para el diagnóstico, pues debemos conocer el número de instrumento. También debemos de conocer el tercio donde se separó el instrumento, al igual que conocer las condiciones pulpares o periapicales del diente, ¿sí? Para la solución de este accidente debemos de intentar sobrepasar el instrumento con ayuda de quelantes y lubricantes. Podemos tener ayuda de un ultrasonido. Debemos de preparar la porción coronal del instrumento, al igual que una cirugía endodóntica. Con los errores pues puede ser lo que es la transportación del conducto, perforación del conducto, igual que la formación de los escalones. Estas soluciones irrigantes suelen ser acompañamientos de todo el proceso y por ello recibe el nombre de preparación química de conducto. Sus propiedades son bacteriostáticas, bactericida, baja toxicidad y solución de tejidos, deodorizante, y lubricante y arrastre de tejidos. Las ventajas que tiene es que ayuda a facilitar la acción conformada de cómo hidratar las paredes dentinarias, el arrastre de tejido, al igual que una técnica de lavado y acción antibacteriana. Es un desbridamiento simple, eliminación de microbios, disolución de restos pulpares y eliminación de barro dentinario o remoción de la disolución. En realidad los objetivos pues es la limpieza, desinfección y lubricación, son los tres principales objetivos. Como soluciones irrigantes tenemos agua oxigenada de 10 volúmenes. Esta solución es de peróxido de hidrógeno al 10%. Esta se va a utilizar por lo regular en las pulpotomías. Esta nos ayuda a favorecer la hemostasia, ¿sí? Están los detergentes. Los detergentes también están los aniónicos, que estos sobre todo se usan en pulpectomías, como por ejemplo el salvisol, amonio cuaternario, ambos con efecto tensoactivo, ¿sí? Es tensoactivo pequeño, perdón. Los halógenos son los más empleados en endodoncia por su efecto antimicrobiano, ¿sí? Está, por ejemplo, lo que viene siendo el yodo y el cloro, siendo este último pues, es el más eficaz, ¿sí? Está la cloramina T, que se utilizan para desinfectar puntas de gutapercha con una solución al 5%. El yodo con excelente actividad antimicrobiana y es poco tóxico, ¿sí? Se usa de una forma reducida por el motivo de alergias. Tenemos el hipoclorito de sodio, que es la opción más viable, adecuada para la irrigación por sus múltiples ventajas. Entre ellas está la capacidad de limpieza, poder antibacteriano efectivo. Esto también es un disolvente de tejido orgánico, tiene acción rápida, es deodorizante y blanqueante, ¿sí? Su uso del hipoclorito de sodio impone cuidados en la técnica de su proyección inadvertida en los tejidos periapicales, determina reacciones sumamente severas. En clínica se debe usar entre el 3 y 5% para aprovechar sus capacidades de desinfección y disolución de material purulento. Dice que calentado de 60 a 40 grados Celsius aumenta su rapidez, su acción a nivel tisular. Se puede emplear en diferentes concentraciones, como viene siendo el líquido
líquido de Dakin, que es el 0.5% de cloro activo. Esta solución de Milton al 1% de cloro activo. Licor de la Barranque de 2.5% de cloro activo. Y está la solución de Grossman, que es el 5.25% de cloro activo. Al igual están las sustancias quelantes, que estas vienen siendo compuestos con la capacidad de fijar iones metálicos, ya que al remover los iones de calcio de los tejidos duros como la dentina, nos ayuda a promover la desmineralización. Por lo regular usada en la parte media y final del conducto para remover el barrillo dentinario. Esto debido a que aumenta la permeabilidad dentinaria. En conductos muy atrésicos se usa para desmineralizar y poder penetrar. Se debe de irrigar el conducto con ayuda de con una lima número 8 o 10 y se introduce mediante agitación y se deja actuar por 2 o 5 minutos. Tenemos también la que es la clorhexidina, ¿sí?, que es un antiséptico catiónico, bacteriostático y bactericida. Su efecto dura alrededor de 72 horas. Se usa después de la irrigación con hipoclorito y el secado de conducto para que su efecto medicamentoso tenga un buen manejo. Se sugiere concentraciones de clorhexidina al 0.12%. Esto es muy importante. En la técnica de irrigación nos dice que se debe llenar la jeringa con la solución irrigadora, ¿sí?, seleccionada, y colocar la punta de la aguja hasta la entrada del conducto radicular. Posterior a ello, con la aguja colocada en la posición antes mencionada, se coloca con la otra mano la punta aspiradora a nivel de cámara pulpar. Debe de permanecer durante la irrigación. Con suavidad, a medida que el líquido se deposita, se va introduciendo la aguja y teniendo mucho cuidado de que no se obstruya la entrada de luz del conducto e impida el flujo de la solución. Enseguida de la punta irrigadora debe alcanzar siempre que sea posible el tercio apical a 3 o 4 milímetros del límite de la preparación del conducto, ¿sí? Viene esto haciendo movimientos de vaivén. Posteriormente, la irrigación y la aspiración se realizan al mismo tiempo. De esta forma se establece la circulación del irrigante. La irrigación se realiza después de cada cambio de instrumento, utilizando de 3 a 5 mililitros de solución, recargando la misma cada que se termine. Asimismo, se utiliza irrigación copiosa después de medicación intraconducto. Los materiales de obturación temporal del acceso coronal tenemos como los cementos de óxido de zinc y eugenol, que son 4 tipos para cementado temporal, que es el tipo 1. Está, por ejemplo, el IRM, el óxido de zinc más eugenol líquido. Están los cementos de policarboxilato de zinc, por ejemplo, está el Durelon, así se llama. Está también el Policé, al igual que los cementos de ionómero de vidrio, que vienen siendo, el más indicado es el tipo 2, ¿sí? Por ejemplo, el Ketalzic o el Ketalfil. Están los materiales también resinosos, fotopolimerizables, por ejemplo, el Fermil o el IRM, al igual que materiales que endurecen por la humedad, como el Cavit, el Simpat o el Coltosol también. Bueno, ya posteriormente a todo lo realizado en el conducto, en la cavidad del diente, en su esplendor,
tenemos que considerar, muy importante, que las puntas de papel, ¿sí?, por ejemplo, por lo regular, tienen que coincidir con el diámetro de la lima maestra final. Suponiendo que esta es nuestra lima maestra final, el diámetro debe de coincidir, bueno, supongamos que coincide, ¿sí? A eso se refiere. Bueno, aquí se muestra. Bueno, no coincide mucho, pero pues es una simulación, ¿sí? Posteriormente debemos irrigar con EDTA al 17%. Este EDTA es un quelante. Debemos de tener en cuenta que se debe de tomar otra jeringa que no sea la misma al hipoclorito. ¿Sí? Eso es muy importante. Debemos de dejar el EDTA actuar por 2 o 3 minutos máximo, ¿sí? Debemos de volver a irrigar posteriormente 5 mililitros de hipoclorito. Esto, el hipoclorito nos va a ayudar a neutralizar el EDTA. Posteriormente a esto secamos con puntas de papel, obviamente estériles, ¿sí? Aquí están las puntas de papel. Volvemos a irrigar con clorexidina posteriormente. La clorexidina la dejamos actuar por 5 minutos aproximadamente y volvemos a secar con puntas de papel, siempre teniendo en cuenta que las puntas de papel pues deben de ser estériles, ¿sí? O sea, no tendría caso no tener puntas de papel estériles cuando se supone que nuestro conducto está desinfectado y pues meter unas puntas de papel que no estén estériles pues sería totalmente algo garrafal. Por aquí, por ejemplo, yo diseñé unos gutapercha ya después de haber realizado todo esto de la desinfección, ¿sí?, que ya debemos tener en cuenta, ¿sí?, siempre tener en cuenta que nuestro conducto está totalmente seco. Una vez estando seco, tenemos nuestras puntas de gutapercha y las vamos colocando en el conducto, ¿sí? Aquí las colocamos, aquí se dobla un poquito. Esta no nos sirvió. Aquí las vamos agregando. Sí, estamos en una simulación de cómo agregarlas. Y pues obviamente pues tenemos que irlas adosando. Bueno, aquí el punto que ya una vez que ya las colocamos, que ya están bien adosadas, ¿sí?, que ya nuestro conducto ya pues ya no hay ningún espacio, ya que no haya, bueno, aquí sí hay espacio obviamente, porque estos no son gutaperchas ni es el material, digamos, mejor utilizado para explicarlas, pero ya que observamos que no hay ningún espacio en el conducto, pues ahora sí procedemos a cortar lo que es la gutapercha con un instrumento, pues con un glic, pues lo calentamos, ¿sí?, y lo cortamos a nivel de piso, ¿sí?, al nivel como debe de ser. Bueno, también está lo que viene siendo la técnica lateral, que esta técnica se reconoce como de compactación más que nada en frío. Es universalmente aceptada. Se puede aplicar en la mayoría de los conductos radiculares y requiere de una preparación del conducto en forma cónica. Debe ser progresiva y un stop apical asentado en dentina. ¿Sí?
Primero se debe de preparar el conducto, se seca con las puntas de papel y se debe de seleccionar un cono maestro, que viene siendo el cono principal del mismo calibre que el de la última lima empleada, que viene siendo la lima maestra final. El cono se debe de desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio al 5% y debe de ser ajustado y asentado, que debe de ofrecer resistencia a la extracción. ¿Sí? Se realiza la conometría. Son las puntas de papel. Se verifica que el cono esté a 1.5 milímetros del ápice radiográfico, haciéndose una muesca al cono para que coincida con el punto de referencia. ¿Sí? Se mezcla lo que es el cemento sellador. Posteriormente se barniza el conducto con un léntulo con la última lima que llegó al ápice. ¿Sí? Se introduce lentamente el cono principal, efectuando el movimiento de bombeo en sentido apical, ¿sí? Para permitir que el aire no escape del conducto, esa técnica de bombeo. ¿Sí? Se debe de introducir un espaciador previsto que debe estar a 1 milímetro antes de la longitud, 1 milímetro a la longitud. Esto es con el fin de comprimir el cono contra la pared. ¿Sí? Se debe de extraer el espaciador y se introduce una punta accesoria barnizada en cemento de tal manera que rellene el espacio faltante. Sucesivamente se realiza la misma operación hasta que no se pueda introducir más puntas accesorias. Por aquí suponiendo que esta es nuestra gutapercha, ¿sí? Aquí esta técnica nos dice que la forma de compactarla, en este caso obviamente con el instrumento ideal, debemos hacer la compactación. Para que no sepan, para que les pueda mostrar bien, primero la voy a hacer yo. Digamos, debemos compactarla hacia el fondo. Es que por el material no se puede. Obviamente pues tenemos que calentar el instrumento para poder compactarla, si no lo hacemos pues es obvio que no se va a poder realizar. ¿Sí? El punto es que debemos de compactarla al fondo, ¿Sí? Aquí no se va a ver claramente, pero simulando debe de quedar de esta forma. ¿Sí? Entonces precisamente se va calentando, ¿sí? Y así se debe de ver la gutapercha. Así, hasta que ya de plano no le quepa ninguna punta nada más. Así. Ya después se corta el excedente de gutapercha, se calienta hasta la entrada del conducto. Se debe de limpiar la cavidad con acetona, tener en cuenta esto, con alcohol, para evitar que queden restos, ¿sí? Y que no vaya a perjudicar el color del diente, más que nada. Esto se debe de cerrar nuevamente con una obturación provisional, ¿sí? Tenemos también la técnica vertical, o bien llamada técnica termorreblandecida. Esto sugiere el reblandecimiento térmico de la gutapercha, combinado en general con una compactación vertical, ¿sí? O sea, esta compactación, en vez de ser hacia fondo, que vaya sentando con esto, debe de ser adosada a las paredes del conducto, ¿sí? Las paredes del diente. El texto nos dice que algunos autores se refieren como la técnica de Schiller. Perdón por el ruido. Bueno, ya continuando, en esta se prepara con una técnica telescópica. Se utilizan las puntas no estandarizadas que se utilizan con mayor divergencia con la punta al extremo. Se ajusta íntimamente dentro del conducto hasta 2 o 3 milímetros antes del agujero apical previamente barnizado. El exceso coronario se corta con un instrumento caliente
Posteriormente se introduce de inmediato un compactador frío y se hace presión vertical con el extremo cortado para que la punta se doble sobre sí dentro del conducto. Se calienta un espaciador del número 3 hasta un color rojo vivo, sella y con rapidez hacia la masa fría de la gutta percha. Puede emplearse el touch head, algo así. Es una fuente de calor de baterías el cual calienta los espaciadores. Se coloca un compactador frío de conducto contra la masa caliente, haciendo presión vertical, ¿sí? El compactador debe de ser espolvoreado antes de la presión, con el SOE, para que no se pegue a la gota percha. Este procedimiento se debe de repetir en forma alternada hasta la longitud deseada. Es necesario obturar el cuerpo del conducto, ya que esto se logra es necesario obturar el cuerpo, ya lo había mencionado, el cuerpo del conducto, ya que esto se logra llevando segmentos de gutta percha de 3 a 4 milímetros, ¿sí? Pasando la punta por la flama antes de su inserción, llevándola con un instrumento caliente, ¿sí? Aquí hubo un error, aquí me confundí más bien. La técnica, la que ya les había explicado hace rato, que era de ir colocando la gota percha, ¿sí?, en el conducto, que debíamos irla compactando en el fondo. Esta técnica es la técnica vertical, que es lo que les acabo de explicar ahorita. La lateral, más bien, es que cuando colocamos las puntas de gota percha, ya que ponemos nuestro cono maestro, ¿sí?, esto vamos a ir adosando, en vez de compactarlo, esto se va a adosar a las paredes. Esto se adosa. Aquí suponiendo, ¿no? Pues aquí la adosamos a las paredes, hacia los lados, en vez de al fondo, como se los expliqué. Aquí lo dije al revés, pero está explicado, pues, cómo debe de ser. Bueno, aquí una disculpa, doctora. Aquí el error fue que confundí, expliqué una técnica por otra, pero ya recapitulando, ya quedó explicado de que la compactación de la gota percha, que en el caso de la vertical, pues, que obviamente su sombrero es vertical, entonces debemos con el instrumento caliente